Okay, lo que ven ahí es un resumen de las conexiones estrella y delta y los voltajes también que van a encontrar en un sistema, ¿verdad? Comúnmente habíamos dicho que estas conexiones las hacen a nivel de transformador. Sí, a nivel de transformador. Hay transformadores conectados en estrella, hay transformadores conectados en delta. Todo depende de la necesidad de voltaje. Por ejemplo, en una estrella o en una conexión en estrella, la conexión más o los voltajes más comunes, no quiere decir que son los únicos, son los que ven por aquí. Son el 28120 y el 480-277. Son los más comunes en una conexión en estrella. Que habíamos dicho que en la estrella, ¿cómo se comportaba el sistema? La corriente de fase es igual a la corriente de línea. Si la corriente de fase igual a la corriente de línea. Y también habíamos dicho que el voltaje de fase era igual al voltaje de línea entre o dividido para 1.73. ¿Sí? El código de colores, por ejemplo, para una estrella, es lo que ven en la pantalla. Ese código de color negro para la línea número 1, rojo para la línea número 2 y azul para la línea número 3 o A, B, C, sería para un sistema, y para el blanco para el neutro, sería para un sistema de qué nivel de voltaje, 28120. ¿Sí? 28120. Entonces, cuando tengo una estrella y voy a medir voltaje, o tengo un voltaje entre líneas, por ejemplo entre la línea 2 y 3, eso se le conoce como voltaje de línea. Al voltaje que tengo entre líneas se lo conoce como voltaje de línea. Y al voltaje que tengo entre cualquier línea y el neutro se lo conoce como voltaje de fase. A eso se le conoce como voltaje de fase. Entonces, en un sistema en estrella, tengo voltaje de línea, lo que tengo entre la línea 2 y 3, o lo que tengo entre la línea 1 y 2, o lo que tengo entre la línea 1 y 3. Como es trifásico, voy a comparar las tres líneas entre ellas, y es el voltaje que voy a tener, ¿verdad?, entre líneas. Se conoce voltaje de línea. Voltaje de fase es cualquier voltaje que tengo con respecto al neutro, ¿sí? Ya sea el de 1, el de 2 o el de 3. En el sistema en estrella, cuando se este sistema, el voltaje mayor, cuando vemos un sistema en estrella, el voltaje mayor es el voltaje entre líneas. Sí, cuando vean el voltaje mayor es el voltaje entre líneas, y el voltaje menor es el voltaje que tienen entre fase y neutro. Por ejemplo, aquí sería este voltaje 2.8 y el voltaje que tengo entre fase y neutro 120. ¿Sí? Cuando mi sistema cambia, ¿verdad? Esto es lo que por ahí acepta la bobina o bota la bobina o da la bobina, dependiendo de la conexión. Ahora en el sistema de 480, 277, ¿cuál sería el voltaje de línea? El del mayor, ¿verdad? 480 y el voltaje de fase 277. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si les plantean un ejercicio, a veces hay exámenes que se van a encontrar donde pone conocimiento de electricidad básica, las primeras preguntas. Y digamos que les dicen, si tengo un voltaje de línea de 460 voltios, ¿sí?, de 460 voltios, ¿cuál sería el voltaje de fase? Tiene un voltaje de línea de 460 voltios. Por ejemplo, si yo me acerco a un tablero trifásico, ¿verdad?, y no sé, como el tablero que está aquí no está marcado, y traigo mi mide y pongo voltaje entre las dos líneas, o mido voltaje entre las dos líneas y veo 460, ¿cuánto sería el voltaje que voy a tener entre fase y neutro? 277. ¿Cuánto? 230, van a dividir, ¿qué? 460 es la fórmula que ven aquí. Fase sería voltaje de línea 460 entre 265. ¿2 cuánto? 265. 265 voltios. Esa era la respuesta. 265 voltios sería el voltaje entre fase y neutro, ¿verdad? Entre fase y neutro.
Pero comúnmente ya está seteado aquí, como les había comentado, aquí en Estados Unidos, estos dos niveles de voltaje son los más comunes. Son los más comunes, pero si tienen algún equipo que da 460 por alguna razón, el voltaje que van a tener entre fase y neutro va a ser 265. Eso dependiendo, por ahí alguna máquina que funciona a 265, pero no es muy común. Si es más común encontrar luminarias a cuánto, a 277. ¿Sí? Ok, ese es cómo trabaja la estrella, ¿verdad? Cómo trabaja la estrella. Por ejemplo, en un sistema trifásico, ustedes lo único que van a ver son los cables que entran o que nacen del transformador, los tres cables, pasan por el MIDE y llegan hasta su caja. Entonces lo que ustedes van a ver cuando ven un sistema trifásico, como el que está ahí, lo único que van a ver son que llegan 4 cables. Pero ¿de dónde vienen estos 4 cables? Desde el transformador, desde la conexión del transformador. Entonces ustedes lo que tienen que validar, dependiendo dónde vayan a trabajar, es qué nivel de voltaje tienen aquí, para hacer más comercial. En una casa, por ahí no nos preocupamos mucho porque siempre va a ser el mismo estándar, 120 o 240, en una casa. Todas las casas tienen el mismo estándar, pero si voy a hacer una conexión en un área comercial, lo que voy a ver es qué tipo de limitación tiene. Tiene un sistema 480, si tiene tendero 2820, si tiene 277, si tiene 240. Entonces, en un comercio sí hay diferentes niveles de voltaje. Entonces es lo que tienen que tener en cuenta al momento de hacer un trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, en la imagen que ven ahí es cómo se distribuiría el tablero a nivel de líneas. ¿Sí? Entonces, este es un tablero, vamos a ver arriba. ¿De qué nivel de voltaje? 120, 2.8. Es lo mismo decir 120, 2.8 que 2.8, 120. Entonces, las tres líneas van a llegar aquí. La forma como se distribuyen las tres líneas es alternada. ¿Recuerdan cuando vieron en el tablero single phase que tenía línea 1, línea 2, línea 1, línea 2? En el trifásico, en cambio, va alternando. Si tengo el tablero, y esto sería mi breaker principal. En la primera barra tendría la línea de color negro. En la segunda barra tendría la línea de color rojo. Y en la tercera barra tendría la línea de color azul. ¿Verdad? Y así se va a ir alternando, negro, rojo y azul. Se va repitiendo, ¿verdad? Negro, rojo y azul. Todo depende de la cantidad de espacio que tengan en la caja. Ahora, dependiendo de su conexión, va a ser el tipo de breaker. Un sistema trifásico me puede dar las dos opciones. Puedo conectar algo a single phase y puedo conectar algo trifásico. Es el caso de este edificio. Por ejemplo, este edificio es trifásico. Puedo hacer conexión trifásica y puedo hacer conexión single phase. Ambas, del mismo tablero. Versus un tablero single phase. ¿Verdad? Este tablero single phase muere ahí. No puedo hacer conexión trifásica de aquí porque no tengo la tercera línea. En cambio, como aquí tengo las tres líneas, de este mismo tablero, cuando hacían prácticas, podían conectar luces, podían conectar ables, porque estaban trabajando en single phase, y de este mismo tablero puedo conectar motores, puedo conectar transformadores, como lo vieron en clases anteriores. Entonces, en el caso del edificio, todo el edificio tiene alimentación trifásica, por eso que ven que hay ascensor, por eso que por ahí ven que hay aire acondicionado trifásico, y por eso que ven también que hay luces a 120 y que también los operan aire acondicionado por dentro de su laboratorio, porque también tienen carga single phase, ¿sí? Entonces, de este mismo tablero, yo puedo sacar single phase y trifásico. Ahora, el voltaje es fijo, 120, 2.8, pero ¿de qué va a depender, por ejemplo, el tamaño del breaker principal? ¿De qué va a depender el amperaje del main breaker? De la carga. Correcto, va a depender de qué vayan a conectar aquí. Entre más cosas conecten, más grande va a ser el servicio. Puede ser un servicio, por ejemplo, 120, 2.8 de 200 amperes. ¿Sí?
120, 2.8, 200 amperes. Probablemente sea para un edificio pequeño, pero a medida que van añadiendo carga, como por ejemplo este edificio, probablemente esto quede muy pequeño y sea uno de 120, 2.8, 400 amperes. ¿Verdad? O también podría pasar que sea 120, 2.8, 1000 amperes o 2000 amperes. Todo depende de la cantidad de carga que vayan a conectar. Pero el voltaje se va a mantener fijo, ¿verdad? Porque es el de la fuente. ¿Puedo borrarlo de la estrella de este lado? ¿Tienes? Ya, profe, gracias. De ese tablero que está por ahí, 120, 2.8. Por ejemplo, si necesito conectar algo a 120, voy a usar un breaker single. Pero si necesito conectar algo a 120 aquí, habíamos comentado que puedo usar un breaker single, sacaría una fase. ¿Y qué más necesitaría para conectar algo de 120? Un neutro, ¿verdad? Ese foco a cuánto nivel de voltaje va a trabajar, 120. Este sistema va a ser un sistema 2.8, 120. Si necesito conectar, por ejemplo, un equipo como de aire acondicionado, y este aire acondicionado, este es single phase, ¿verdad? Single phase, comúnmente, ¿cuántos cables son? Dos, ¿verdad? 1, 2. Single phase. Esto sería fase neutra. Si necesito conectar un aire acondicionado y ese aire acondicionado tiene un compresor de 2.8 voltios, single phase. Cuando ustedes ven las características del aire acondicionado, no les marca 2.8 fijo, sino que les dice desde 2.8 a 2.40, a 2.30, 2.40, 2.30. Por eso que también sirven para una casa. Sirven para ponerlo en un área comercial y sirven también para una casa. ¿Sí? Entonces le dan ese rango de voltaje. Ok, ahora esto de aquí va a requerir un breaker doble para alimentar este equipo. Entonces, no importa dónde lo pongan, si lo ponen entre rojo y azul, negro y rojo, rojo, azul, cualquiera de ellos, va a tener siempre 2.8. Entonces, aquí viene un breaker doble. Pero ese breaker doble va a agarrar dos líneas. Va a agarrar la línea de color negro y la línea de color rojo, ¿verdad? Entonces, entre estas dos líneas obtengo 2.8. Ambas son fases, solo que esto es fase 1, pero fase 2 y fase 1. Y eso sigue siendo single phase, ¿verdad? Si necesito conectar algo trifásico, voy a poner un breaker triple. ¿Con qué objetivo? Para que tome las tres líneas, ¿verdad? Las tres líneas. Entonces, si voy a entrar a arrancar un motor, por ejemplo el motor del
de lo que sería el ascensor aquí en el edificio. Es un motor trifásico. Y ese motor trifásico tiene un voltaje de 2.8 voltios. Entonces, ¿qué haría para alimentarlo? 3 cables, ¿verdad? Un cable de color negro, no importa aquí el orden, aquí está negro, azul y rojo. ¿Sí? Automáticamente con que le lleguen las 3 líneas, este motor va a funcionar. El tema de las tierras, todo esto requiere ground, pero esas tierras, ¿de dónde las vamos a tomar? De una barra de tierra. Esto sería más que todo protección. Entonces, tendría que aterrizar el aire acondicionado y tendría que aterrizar el motor. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera correr un cable de tierra para este aire acondicionado, ya sé cuántas son las fases. Por ejemplo, ya sé que este aire acondicionado es uno de 40 amperes. Sé que es de 40 amperes. Ya corrí las 2 líneas, que probablemente sean cable número 8. ¿Cómo determinarían el tamaño de la tierra para ese aire acondicionado? Hay una tabla, ¿verdad? Cerca. La tabla 250, 120, 122. 250.122. La 250.66 es para servicios principales. Si es de copper, necesitamos 26. Si es de cobre, ¿puede ser un cable 6 de marca ahí? A No. 200. Para un breaker de 40. No, por 40 son el 12. Viene siendo 10. El 12. 10, ¿ah? Porque ya de 20 hasta 60 cubre el 10. No, Claro. el 12 cubre de 20 hasta 50. El 12. El 12 el cubre de 60, 20 a 50. El 60 va a ser. De 10. Va a ser un cable 12, ¿verdad? Un cable 12 muy pequeño, ¿no? Un cable 12, pero ese es el mínimo, ¿verdad? Podemos más grande. Pero como mínimo sería un cable 12. Entonces, para determinar el cable, esto solamente serían las líneas, ¿verdad? Para determinar el cable de tierra, utilizaría la tabla 250.122. Si estos cables fueran de cobre, la tierra también debería ser de cobre. Entonces, en base, o cómo trabaja esa tabla, en base al breaker. Dependiendo del tamaño del breaker que utilices, va a ser el tamaño de la tierra que voy a correr. Entonces, la tabla comienza primero con un breaker de 15, y les dice cable 14 de cobre. Luego les dice breaker de 20, cable 12 de cobre. Pero después hay un lapso entre 20 y 60. Mira, hasta 60 o a 60 dice 10. ¿Qué pasó o qué pasa con el breaker de 30, con el breaker de 40, con el breaker de 50? Van a seguir usando la misma tierra que para el 20. Sí, va a ser el número 12. Entonces, el cable de tierra que le pueden poner al aire acondicionado tiene un cable número 12. Y esa tierra no nace, esta sería la barra de neutro, aquí hay una barra de tierra. Esa tierra iría directamente hacia el aire acondicionado y sería un cable número 12. Verás eso que dibujáis de verde sería neutro. Bueno, entonces de ese tablero que ven aquí, puedo conectar carga trifásica, puedo conectar carga single phase de 240 o de 2.8, de 2.8 hemos dicho, y carga single phase de 120. Entonces los dos niveles de voltaje, 120 y 2.8, son fijos. Dependiendo del tamaño de, o lo que quieran conectar, vamos a hacer un breaker trifásico, un breaker doble o un breaker single. Las tierras, comúnmente aquí lo van a ver, salen todas de la barra de tierra que ven por acá, todos los cables verdes, ¿sí? Todos los cables verdes
y los cables blancos según la necesidad. Por ejemplo, el aire acondicionado no requiere tierra. El motor, por ejemplo, si el motor fuera un motor como el que conectamos a clases anteriores, comúnmente utilizamos breakers de 15 en ciertos casos, trifásicos. Entonces, ¿cuál sería el tamaño de la tierra que le van a poner a ese motor? 14. Cable 14 iría directamente, este sería cable 14, sería la protección hacia el motor, ¿sí? Ahora, igual que en un tablero single phase, por ejemplo, aquí van a ver tres cables principales. Van a tener un cable de color negro, cable de color rojo y un cable de color azul. Esos serían los main, los cables principales del servicio. En este caso, el servicio es de 200 amperes. Dependiendo de lo que yo vaya conectando, se va a ir distribuyendo la corriente. Por ejemplo, aquí tengo un breaker trifásico. Eso quiere decir que voy a tener 15 amperios por cada línea. 15, 15 y 15. ¿Sí? Aquí tengo un breaker doble. Este breaker doble, ¿cuánto es? 40. Entonces vamos a ir 40 en la línea de color rojo, 40 en la línea de color negro. Y por ejemplo, digamos que tengo otro breaker de 20 amperes. ¿Sí? Vamos a asumir como que el breaker está al 100%. O sea, realmente no lo ponemos siempre así. Pero si haría esta distribución que ven por aquí, ¿cómo estaría la carga distribuida en las líneas principales? Por ejemplo, ¿cuántos amperios tendría en la línea de color negro? 20 más 40 más 15, 75 amperios tendría aquí. ¿Cuánto tendría en la línea de color rojo? 40 y 15, 55. 55. ¿Y cuánto tendría en la línea de color azul? 15. Solo 15, ¿verdad? 75, 55, 15. Entonces, el sistema estaría desbalanceado. Si el sistema estaría desbalanceado, ¿por qué? Porque tengo diferentes corrientes en cada línea. Entonces, va a ser normal, no se preocupen por ello, va a ser normal porque va a ser difícil que todo sea parejo o tenga la misma carga. Lo que tienen que tratar es que lo que vayan a conectar se vaya distribuyendo entre las tres. Por ejemplo, si yo quisiera añadir otro breaker single aquí, digamos para otras luces, ¿en qué línea sería lo recomendable ponerlo? En azul. En la azul, porque es la que tengo de menor carga, ¿sí? La que tengo menor carga. Entonces, si yo quisiera poner, dice, oh, necesito añadir más luces, ok, entonces eso solamente son 15 amperes, entonces voy a tratar de ponerlo en la línea de color azul. ¿Para qué? Para que esta línea se distribuya y ya no tenga 15, sino que tenga 30. Y ya trato de emparejarlo lo mejor posible entre ellos, ¿sí? Lo mejor posible entre ellos. ¿Ok? ¿Pregunta con respecto a ello, muchachos? Sí. ¿No? Conforme a lo de ¿La tierra? las tierras. No sé si yo estoy equivocado, pero antes tú habías dicho que después del 20, no sé si Ajá. 30, 40, 50, 60, se agarran las 60, se agarraba el tierra 8, perdón, El el de 10. de 10 a Al 60. al de 60 60. amperes, sí. Después de brincar el 20 amperes, tendríamos que usar el 60 amperes, que es el cable número 10 para tierra. No sé. Sí, lo hizo que lo marcaron. Sí, A ver, aquí. ¿Estás correcto? ¿Lo tienen ahí marcado? Sí. No sé si Ahorita lo vamos a corroborar. No pasa nada, pónganse de acuerdo. Estamos bien más de Están en la 122, ¿verdad?
el cable número 10. Dormido. Pero es válido también usar el de 20, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que lo van a mantener como se lo explicaron arriba para que no se confundan, pero siempre tienen que tratar de ver, ¿verdad? Porque eso dicen, hagan así, pero por ejemplo, si yo pongo un breaker de 30 amperes, el cable va a ser el 10, ¿verdad? El de la línea. Entonces, comúnmente la tierra es una protección. Entonces, la tierra, si yo le pongo el 10, está bien, para el mismo site de tierra, pero, por ejemplo, comúnmente la tierra es un size menor a lo que son las líneas. No tiene que ser necesariamente tan grueso, le pueden poner tranquilamente el 12. Ahora, si es uno de 40, cuando viene la parte de lo que les comentaba, si uno de 40, el cable que vamos a usar es un 8. ¿Y qué protección le vamos a poner? 10, ¿verdad? 10. Ahora, el cable que luego sigue, el breaker luego sigue es el de 50. El 50, ¿verdad? Sí, ok. 50, el cable va a ser el número 6. Y la tierra, 10, ¿verdad? Entonces sigue siendo hacia abajo. Sigue siendo hacia abajo. Entonces, comúnmente está bien que lo pongan hacia abajo en la tierra. Y solamente el único escenario donde coinciden es el de 30. ¿Sí? Entonces, pero eso que está solamente para código. Yo creo que sí, lo que pasa en la realidad pueden usar menor. Entonces, lo van a mantener según como lo estudio para que luego no se vayan a confundir. No se vayan a confundir. Si no, es que le voy a poner un size menor. Entonces, si fuera el breaker de 40, ¿qué size le podrían poner a la tierra de aire acondicionado? 10, ¿verdad? 10. ¿Verdad? 10. Igual sigue estando bien. No va a pasar nada si le ponen un 12. ¿Verdad? Pero lo van a mantener así. Después del 20, le van a poner el 10. ¿Verdad? Para cuando tomen el examen, no se vayan a confundir. ¿Sí? No se vayan a confundir y a decir, no, es que nos dijeron que pongamos el 12, por eso hay que ser. ¿Verdad? Sí, no se preocupen. Que comúnmente va hacia abajo. Comúnmente va hacia abajo. Solo que les dicen después del 20, el único caso que coincide es con el de 30, pero comúnmente la tierra va a ser inferior a las líneas. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, la aclaración para que no vayan luego a confundirlo, ¿verdad? A confundirse. ¿Ok? ¿Puedo borrar eso? ¿Lo tiene? ¿Sí? Corríjanlo ahí, ponle el 10. Sí, comúnmente como regla puede ser la tierra igual o un size menor a la línea. Es lo que comúnmente se hace, ¿no? Ese es el código de colores para un sistema 480-277 en estrella, ¿verdad? Colección en estrella 480-277.
sistema 480 van a tener 3 líneas principales. Ese es el código de colores que ven por ahí. Sería café, naranja y amarillo para las líneas principales. Café, naranja y amarillo. Para las líneas principales. En este sistema también se van a distribuir 3 líneas, ¿verdad? Van a ser, o va a ser igual que el 480. Va a ser café, naranja. En este caso vamos a usar el amarillo como negro. Y este sistema tiene también neutro. Tiene neutro. Igual que en el 480, perdón, igual que en el 28, 120, tengo 3 líneas, solo que aquí tengo diferente nivel de voltaje. Entonces, en este sistema, si me dan un foco de 120, pero lo puedo conectar en ese tablero de 480 a 277. ¿Sí? Sí, porque hay neutral. Hay neutro, se agarran un solo. Solamente que sea, el foco tiene que ser rated a 277. De lo contrario, no. Ah, exacto. El foco que estoy dándoles. ¿Qué dijiste? ¿El foco tiene que ser perdón? El foco, por ejemplo, el foco que le estoy dando que conecte Es 120. es 120. El foco común de una casa. Como es la- Pero ustedes están trabajando en un área de 480 a 277. Entonces, si yo vengo y pongo un breaker, por ejemplo, de 15, para un foco es suficiente, y le pongo una sola línea, y pongo en neutral, le voy a poner 277 al foco, lo voy a quemar. ¿Verdad? Lo voy a quemar. ¿Sí? Va a explotar el foco porque le estoy metiendo 277. Entonces el foco no va a soportar tanto voltaje porque lo diseñaron para un sistema como una casa, 120, ¿verdad? Entonces tienen que tener cuidado cuando van a trabajar porque no siempre fase y neutro son 120. En este caso, el tablero en el que estoy trabajando es diferente el nivel de voltaje, viene diferente conectado al transformador. Entonces, en este caso, no podría conectar ese foco a menos que use ¿qué? Un transformador. Tendría que comprarme un transformador Step down. que baje el voltaje para que le lleguen 277 y que bote lo que necesito, 120. Y recién ahí podría conectar mi foco de 120 en 3 gasolines. Entonces, por eso que ven mucho en compañías, creo que por aquí vean una imagen. Pues lo que ven mucho en compañías, transformadores de este tipo. Cuando ustedes caminan por compañías y ven los tableros eléctricos, van a ver que tienen tableros grandes y muy probable tienen 2 o 3 de estos. ¿Verdad? Son transformadores. Estos transformadores lo que hacen es entrar cierto nivel de voltaje y sacar otro nivel de voltaje dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, en este tablero están entrando 480 y él lo convierte a 120.28. Porque puede pasar de que, por ejemplo, el dueño de la compañía, ¿verdad?, alquila un local y cuando alquila el local probablemente no sabe qué nivel de voltaje tiene el local, pero quiere poner sus oficinas, un warehouse. Probablemente el warehouse lo construyeron con esta visión. Anteriormente había algo como esto, unas máquinas de 480, y cuando quieren poner oficinas ahí no pueden a menos que instalen un transformador para disminuir el voltaje.
¿Pregunta? Ahí la base en sí entra al panel board, entra al transformador y luego al switch. Al revés, de izquierda a derecha. Viene la alimentación de, probablemente este es un disconnect Ajá. que requiere o puede ser un breaker que va a estar en el lado de 480. Entran los 480 en el lado primario, del lado secundario salen 2.820 al tablero. Entonces, de ese tablero es donde puedo conectar todas las oficinas, por ejemplo. Pero en la imagen izquierda. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Comúnmente el primario se lee siempre de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. ¿Ya? Ok, entonces, sí podía conectar focos a menos que instale transformador. Ahora, recuerdan que por qué el transformador, ¿verdad? Que habíamos hecho las clases, tenían diferentes tamaños, era por los KVA, la capacidad. Entonces, entre más carga, por ejemplo, si yo aquí quiero conectar máquinas, ¿verdad? Para un proceso industrial, probablemente este transformador va a ser más grande que el que probablemente necesito solamente para prender luces. ¿Sí? Todo depende. Por ejemplo, si solo va a ser para luces, probablemente sea más pequeño el transformador, pero se iban a meter aire acondicionado, van a meter máquinas, ¿verdad? De 120 o de 2.8, entonces ya ahí su transformador tiene que ser más grande, ¿verdad? Pero, ¿quién igual les va a dar el límite de corriente del servicio principal del establecimiento? ¿Sí? Por ejemplo, digamos que yo quiero conectar 300 amperios en carga 120 2.8. Me compro el transformador que le llegan 480 y salen 120 2.8. Por ejemplo, lo saco aquí. Pero ¿qué limitante tienen ahí? Pero digamos que quieren conectar 300 amperios a 120 2.8. Y este es su tablero principal, su servicio principal. Correcto, tienen que hacer un cambio de servicio, similar a una casa. No puedo sacar 300 amperios porque solamente tengo 200. No puedo sacar tanta potencia aquí porque no me lo va a permitir. Profe, pero no... ¿La corriente disminuye? Sí, debería de ser posible, pero estaría muy apretado, ¿no? Probablemente haciendo cálculos, dividido 480, dependiendo de la capacidad del transformador. Es cuatro veces podríamos meterle en aquel a ese voltaje, o sería 800. Algo similar a lo que hicimos en la clase anterior. ¿Cómo calcularían la potencia de este transformador? ¿Verdad? Vamos a ver si es posible o no. Bueno, la acotación aquí. Potencia es igual al voltaje por la corriente por 1.73. Esa sería la capacidad mínima del transformador, ¿verdad? Será 480 por que no tenemos corriente, ¿verdad? Sí tenemos, sí, 300 amperios. 300 por 1.73. Entonces el transformador debe ser uno de 250 kVA. 250 kVA. Claro, porque la potencia que yo voy a consumir aquí va a ser más o menos 249.000 o 249.12 kVA. Sí, kVA. Entonces, pero si le puso 480, ¿no está haciendo del primario? Sí, el 480 del primario, pero calculé la potencia total. La potencia que tiene en el secundario es la misma del primario, potencia. La potencia del transformador es igual para el primario y para el Ahora, secundario. para sacar los amperajes nada más es dividir el... Ahora, si yo quiero calcular qué corriente va a venir de este lado, voy a decir corriente primaria, sería los kVA del transformador, pongámosle 250.000 entre 480 por 1.73.
Sí, entre dividido. Sí. Van a dividir 250.000 voltamperes entre 830.4. 301, no. No, pues es que va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, Es que yo pregunto que para otro pero debería de bajar. los 208. Oh, multiplicamos, aquí es 2.8, ¿verdad? Sí, multiplicamos 2.8, no multiplicamos 4.80, estamos viendo el lado secundario. Sería 2.8 por 300 por 1.73. 107. 107 kVA. 107.95 kVA. Ahora, este transformador, por ejemplo, puede ser uno de 120 kVA, por ejemplo. Sí, llevándolo hacia arriba. Ahora sí, van a dividir 120.000 entre 830.4. 144. Entonces sí, 144 amperes. Sí. Sí podríamos sacarlo, pero quedaría ya casi al límite el primario, ¿verdad? El primario. Porque me estoy llevando casi 150 amperes solamente para sacar. Preguntas con lo que hicimos por ahí. ¿Se entendió lo que se planteó? A ver, yo soy medio güey, pero bueno, me va. Trabajamos el secundario, ¿verdad? Correcto. Lo multiplicamos con Aquí lo que hicieron fue reemplazar 208 por 300 por 1.73. Esta es la primera multiplicación. ¿Para qué? Para calcular la potencia. ¿Por qué hice esto? Porque lo que les dije fue, ¿qué pasaría si quiero conectar una carga de 300 amperios o quiero sacar un tablero como el que está aquí en la imagen? Un panel de 300 amperios, 120 a 2.8. Entonces, lo primero que me va a dar la limitante es el breaker principal, porque no puedo sacar más. Entonces, como ejemplo lo estaba poniendo así, pero el compañero planteó y dijo, ok, pero depende porque parece que sí da. Entonces ahí fue que nos fuimos por ese camino donde sacamos para ver cuánto exactamente es esta potencia, en base al voltaje secundario, en base a la corriente que estábamos planteando y lo que marca la fórmula 1.73. Entonces lo que va a consumir lo que quiero conectar en potencia son 107.95 kV o 107.90.